¿Andas vos, Gustavo Meneghelo? Muy bien, buen día, muchas gracias por el llamado, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a vos. Bueno, te presentamos nuevamente para los que no nos escucharon hace 10 días atrás, ex subsecretario de Energías de la República Argentina, ¿no? Correcto. Exactamente, sí, su ¿De qué? secretario de hidrocarburos, De sí, hidrocarburos. ¿De qué cuadro sos? de San Lorenzo y de Tigre. No entiendo. ¿Por qué de dos? Comparte colores. No entiendo, no entiendo. Tigre por el barrio, cuando era chiquito jugué en Tigre. Ah, jugaste en Después Tigre. toda la vida fui de San Lorenzo y algún día Tigre volvió a primera, así que los mismos colores, dos clubes. Y Ah, cuando se enfrentan, Y tiro la moneda. no, no, yo de verdad no entiendo a los que tienen dos clubes, no entiendo, no entiendo. Gabriela, que habla Es con que vos, es nos de pasamos Boca, toda la vida. de Boca y de Newell's, eh, y yo le digo, no entiendo, y entonces ella me carga cuando, y le digo, no, yo soy de Boca, pues gano, no, claro, no soy de Newell's, doble siempre, camiseta no. claro, doble camiseta, Bueno, en este siempre, caso los mismos colores, las dos camisetas. ya, Sí. está bien, está bien. Bueno, Juan José, hoy es un día clave porque abrieron ya la segmentación, abrieron la segmentación, cosa que dijimos lo dejamos para la semana que viene y empezamos ahora. En realidad yo digo acá que primero no es una segmentación, arrancamos por una quita de subsidio al 100% de los argentinos, arrancamos por eso. Y ahora abrimos la apertura del pedido de subsidio de cada argentino. Es decir, porque por default, ¿eh? En realidad, si vos no te metés, te quitaron el subsidio. ¿Correcto? Sí, en parte. Lo que hoy está concretando el gobierno es poner a disposición de todos los usuarios de servicios públicos de gas por redes y de energía eléctrica de un formulario para solicitar mantener los subsidios. Hmm. Esa es la finalidad del formulario a completar. Sí. Yo soy usuario de gas y de electricidad y eh, quiero que el Estado me siga subsidiando una parte del costo de producir gas o de generar energía eléctrica que después se transporta, se distribuye y llega a mi hogar y Hmm. yo lo consumo. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que inscribir en ese formulario si es que estoy dentro de la categoría de ingresos medios o de ingresos bajos. Entonces, primera distinción. Si yo estoy en la categoría de ingresos altos, no me tengo que inscribir porque el Estado directamente me va a quitar todos los subsidios a la producción de gas y a la generación de energía eléctrica. ¿Por qué va a suceder eso? Porque el Estado tiene los datos de cuáles son mis ingresos y mis bienes. Entonces, si estoy en ese 10% de la población de mayores ingresos, el Estado entiende que no necesita, que yo no necesito que el Estado me ayude y que yo puedo pagar el costo pleno de todo ese servicio eléctrico y gasífero. Ahora, el problema es la categoría intermedia, ¿no? De ingresos intermedios. ¿Cuál es esa categoría? Bueno, de aquellas personas cuyos integrantes de un hogar llegan a totalizar ingresos inferiores a 350.000 pesos por mes, netos, pesos Hmm. netos. Si yo estoy debajo de esos ingresos, tengo derecho a mantener los subsidios actuales. Pero esto no es automático, como bien decías, sino que tiene que suceder algo en el medio, que es que yo me inscriba a través de este formulario que hoy se puso a disposición en la página de argentina.gov.ar/subsidios o a través de en Mi Argentina o en ANSES. Yo puedo solicitar incluso un turno para ir presencial a ANSES y no lo tengo que hacer por la computadora, sea virtual. Abro paréntesis en O esto, no, abro paréntesis en esto. eh, el que pide turno en ANSES en Rosario te lo dan para el 29 de agosto en adelante. Por lo tanto, ya se te venció la posibilidad de pedir el subsidio. sí, igualmente el gobierno anunció que esto va a ser a partir de septiembre, no a partir de junio como estaba previsto Mm. inicialmente,
con lo cual va a haber un tiempo para inscribirse. De todos modos, una vez que yo me inscriba, así cuando me den el turno o lo hago directamente en la página, después va a haber, yo ahí que declaro cuáles son los ingresos de los integrantes no de una familia, sino de un inmueble. La clave es el inmueble. ¿Quiénes están en una casa, en un departamento? ¿Quiénes viven ahí? ¿Y cuáles son sus ingresos en conjunto de todos esos integrantes? Vieron cuando pasaban por el censo y decía, bueno, ¿cuántas personas habitan en esta casa? Bueno, tal, tal y tal. Bueno, eso mismo lo voy a tener que declarar junto con los ingresos mensuales. Si esos ingresos mensuales del conjunto familiar no superan los 350.000 pesos o los 400 en la Patagonia, yo tengo derecho a mantener el subsidio. Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez que yo complete ese formulario que tiene varios campos para llenar, ahora vamos a ver algunos datos que necesito buscar en mi boleta de luz y de gas. Bueno, eso el Estado se va a tomar 6 meses para chequear esos datos, para cruzarlos con sus bases de datos, de ANSES, de CINTIS, de AFIP, de otras bases, ahora del censo, y va a chequear que mi información, la que yo subí a ese formulario en calidad de declaración jurada, sea veraz. Entonces, a partir de ahí, digamos, hay un periodo donde se pueden hacer ajustes, correcciones, imagino refacturación de las empresas. Entonces, tampoco es que lo que yo, si no llego ahora, pierdo todo o que no lo voy a poder reclamar después. Pero la recomendación es que todo el mundo hoy, este fin de semana, se meta, llene ese formulario y ahí ya se queda tranquilo. Y después, para completar la información, está la categoría de ingresos bajos. Esa categoría es la que gana menos de una canasta básica, menos de 100.000 pesos, y que accede hoy a la tarifa social, tiene derecho a mantener esa tarifa social, pero también se tiene que inscribir. Es decir, todos tienen que inscribirse, los jubilados, los que alquilan, los laburantes, todos se tienen que inscribir para poder mantener el subsidio. Bueno, entonces, las visiones son las mismas, exactamente la misma. Lo que yo digo es, al 100%, hoy te quitan el subsidio, vos lo solicitás, por eso me dijiste, en parte sí, en parte no, estamos de acuerdo. El Estado ya tiene información de que solamente el 10% se le va a quitar el subsidio, 100%, ya esa información ya la tiene. ¿Correcto? Porque por todos lados sí, están la diciendo... tiene, lo que pasa es que no la tiene conformada por hogar. La clave es esa. Entonces vamos a ese punto. El Estado puede tener individualmente, cada persona cuánto gana. Pero acá la clave es que no le van a sacar el subsidio a una persona física. Se la van a sacar a un hogar, es decir, a un inmueble. Bueno, el subsidio se le quita a un inmueble. ¿A qué cosa del inmueble? Claro. ¿Cuál es el dato clave a tener en cuenta? Y lo vamos a encontrar, para quienes están mirando, en las facturas, en un numerito que dice medidor número. Claro. La clave es el medidor de luz y el medidor de gas. No a nombre de quien esté. Y no importa nombre de quien esté, no importa quién es el titular del inmueble, si soy dueño o inquilino, no importa si aparezco yo en la factura o viene de alguien que vivía antes o de mi abuela que se murió, no importa eso. El medidor y quiénes habitan ese inmueble. Perfecto. La cantidad de personas para saber cuáles son sus ingresos. Segundo tema. Recién hablamos con el presidente de la Federación Gremial de Rosario y le preguntaba y me dice, no le toca ni a comercio, ni a industria, ni a empresa, nada. Por lo tanto, ya van a pasar a pagar tarifa plena todos los comercios, todas las industrias, todo el resto que no sea persona física en una vivienda. No. Ahí estamos mezclando dos cosas. A ver. Los servicios públicos de gas y de electricidad se prestan a diferentes tipos de usuarios, diferentes destinatarios, o diferentes segmentos de consumo. ¿Sí? Tenemos consumo residencial en nuestras casas, consumo comercial y consumo industrial. Y también consumo eléctrico para las centrales eléctricas, no importa.
Esta medida de segmentación solamente está destinado a los consumos residenciales, que a la vez tiene un privilegio por ley. Los consumos residenciales están calificados como demanda prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no se nos puede cortar el servicio, porque se califica de servicio público. La distribuidora no puede decidir mañana, no te doy más gas o no te doy más electricidad, porque tiene una obligación de prestar el servicio. Ahora bien, esos usuarios domiciliarios, todos nosotros en nuestras casas, vamos a estar sujetos a esta segmentación. Ahora, ¿qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con las industrias? Todos ellos son otros tipos de consumo que tienen otra tarifa que en principio, digo en principio y entre muchas comillas, no está subsidiada como está el residencial. Ya paga más, hoy paga más, antes de la segmentación. En tarifa eléctrica, por ejemplo, a los industriales se le fue subiendo en los últimos año y medio un montón la tarifa, ¿sí? Se le quitaron subsidios. Pero son otros destinatarios. Esta medida es solo para usuarios residenciales. Es muy importante lo que estás diciendo, porque ni siquiera el presidente de la Federación Gremial ni de la Asociación Empresaria sabía o tenían en claro lo que estás diciendo ahora, pensando de que, bueno, también iba a una quita de subsidio y cuánto le iba a subir a ellos el precio de su energía. Y decía, todo eso, lamentablemente, si a mí me lo suben, lo tengo que poner en precios. O sea, estábamos pensando con el presidente de la Federación Gremial, a ver cuánto puede llegar a ser la inflación si me sacan los subsidios a la empresa, decía. Bueno, no sé, ahora me estás diciendo que eso ya va por otro carril y todavía no hay anuncios acerca de ninguna quita de subsidio o una agregación de subsidio ni de nada con respecto a industriales, comerciales y lo que recién decías, a generación de otro tipo de energía. Perfecto, es Ya hubo anuncios, pero pasaron medio por debajo de radar. Hubo anuncios en el último año y medio, hubo audiencias públicas que también afectaban a esos segmentos, pero no es parte de esta segmentación en particular. Esto que estamos viviendo ahora, las personas, ¿cuánto hay de ideológico o cuánto hay de falta de dinero en la Argentina, que hemos llegado a este acuerdo con el fondo y lamentablemente tenemos que pagar más la energía? Todo es ideológico, todo es político, todo es ideológico. O sea, eso es una forma de análisis. Lo que son datos ciertos es que hoy la energía mayorista, es decir, el gas y la energía eléctrica mayorista, es decir, que llega a todo el país, está subsidiada, para poner números redondos, en más de un 50%. Es decir, todo el país recibe un subsidio del Estado en la energía que, digamos, el costo de sacar la energía, tratarla, ¿sí? Y ponerla a disposición de la red de transporte. Después vienen dos segmentos más, transporte y distribución. Nosotros conocemos las empresas de distribución que nos mandan la boleta a nuestras casas. Sí. Un pasito atrás está el transporte, o sea, la red de gasoductos y la red eléctrica. ¿Sí? Pero más atrás está Vaca Muerta, están los molinos eólicos, están las represas, todo eso que hace que la energía aparezca, ¿sí? De algún lado aparezca. Entonces, ese costo de sacar la energía y producirla y ponerla a disposición de un sistema, hoy está subsidiado en un 50%. ¿A quién se lo subsidia? A todos los usuarios residenciales de todo el país y de todo tipo de ingreso. O sea, en la pirámide social, desde el más rico hasta el más pobre está subsidiado en igual medida de producir energía, de ese precio. Entonces, esta política de segmentación intenta decir, che, si hay parte de usuarios residenciales que pueden pagar todo este precio hacia atrás de producir la energía, bueno, que lo pague. Te pongo un ejemplo. Alguien que paga, esto lo ha dicho el presidente, no lo invento yo, que paga de cable 8.000 pesos. ¿Cuánto paga de luz? 2.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto pasaría a pagar a fin de año de tarifa plena? Y 6.000 pesos.
Vos decís, che, bueno, estoy pasando de 2.000 a 6.000. Bueno, pero hay familias donde esto le hace cosquillas. Bien, Te paga 8.000 pesos de cable y te paga 8.000 pesos de otras cosas, Juan viaja, José, tiene bien, sí, está no tiene perfecto. problema ahí. Juan José, ¿es el único subsidio el que se recibe en la energética? Porque vos decís que la generación, todos los argentinos recibimos el 50%. ¿Es el único subsidio que recibe la energía? ¿O hay otro? Ese es el subsidio más grande. Digo, porque Nosotros en nuestras nosotros casas, vemos, hacemos un cálculo. En Santa Fe pagamos, Rosario, 300 kilowatts de energía eléctrica, pagamos promedio 2.600 pesos. Capital Federal, 300, 1.050 pesos. Hecho un cálculo. Entonces, alguien tiene un subsidio que se lo está comiendo. bien, ahí tenemos que abrir otra ventana, que es, dijimos, segmento de producir la energía, Sí, y después vienen dos segmentos que son calificados como servicio público, que es el transporte de gas sí, y electricidad y la distribución de gas y electricidad. Olvidémonos de gas, porque es todo federal, todo lo sí. maneja el Estado Nacional. En energía eléctrica, ¿sí? El transporte, pero sobre todo la distribución eléctrica, es provincial, jurisdicción provincial. Mm, Entonces, ahí se dan las asimetrías, porque cada provincia con sus distribuidoras, algunas son públicas, otras son privadas, algunas son cooperativas eléctricas, sí. le fija la tarifa de distribución. Las Mm, provincias no manejan la del costo de la claro. electricidad, pero sí la distribución. Entonces, esa tarifa de distribución, es decir, la remuneración a la empresa distribuidora Mm, por sus servicios, esa puede estar topeada, o sea, frisada, o mm, puede tener algún leve aumento, o puede estar liberada. Y entonces en muchas provincias se paga mucho por distribución, en otras provincias se paga más o menos, y en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que es jurisdicción nacional del ente regulador, donde están Edenor, Edesur y Edelap, mm, la tarifa de distribución está bastante pisada, bastante frisada. claro, Se dio un claro. pequeño aumento el año pasado, pero veníamos de varios años de congelamiento. Entonces ahí se da la asimetría, pero no por lo que vale la energía eléctrica Claro. mayorista, sino porque lo que le remuneramos a la distribuidora. Ahora, un tema adicional. Ojo, porque las distribuidoras provinciales, muchas de ellas, no le pagan la energía eléctrica a Camesa. Eh, Lo que vale esa energía mayorista. sí, Entonces, el subsidio lo termina poniendo el Estado Nacional a través de Camesa, que es una empresa mixta, pero claro. la maneja el Estado. Los subsidios los pone el Estado Nacional. Entonces, el Estado a veces financia a las provincias a través de lo que dejan de pagar las Mm. distribuidoras eléctricas. Bueno, esta pregunta con muy poco tiempo y la verdad que es una pregunta filosófica importante, eh, es difícil de hacerlo en muy poco tiempo. Juan José, nosotros tuvimos durante un tiempo largo y fundamentalmente en el 2014, 2015, una frase que nos quedó grabada a los argentinos. Hay que pagar la energía lo que la energía vale. Y eso fue motivo de campaña política, se ganó una elección, ganaron una elección con esa frase, lo dijeron hasta los que no podían pagar la energía, decían, no, pero las empresas tienen que cobrar lo que vale, no se puede no cobrar lo que vale. En eso vamos a poner que estemos de acuerdo o no, eso no tiene importancia. La pregunta que yo hago es, ¿cuánto vale la energía? Porque ¿quién es el que me dice cuánto vale la energía? Eh, la verdad, ¿Te, te, nos encontramos con un problema. Dice, no, la energía vale lo que vale en la bolsa de Nueva York, $8 el millón de BTU, $3. Y yo digo, sí, bueno, pero en Nueva York ganan $5.000 por mes cada una de las personas, nosotros ganamos 5.000 pesos. No podemos comparar una cosa con la otra. Pero hay que pagar lo que vale. Bueno, pero también páguenme el sueldo lo que vale en Nueva York, le digo. Y entonces entramos en una discusión. ¿Cuánto vale la energía? te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para no hacerlo muy largo. En gas natural, ¿sí? Mm, Nosotros tenemos nuestros yacimientos, por ejemplo, Vaca Muerta. ¿Cuánto sale? No te digo cuánto le cuesta a la empresa, mm. no sé, te tenés que meter en cada empresa, Sí, ver sí, digo, sí. los costos que tienen, la productividad, la eficiencia,
Pero ¿cuánto cobran ese gas, la molécula de gas? Hoy hay un programa nacional que se llama Plan Gasar, todas las empresas están ahí metidas y cobran en promedio $3.50 por millón de BTU, que es una unidad. Pero Sí. quedémonos con el número, $3.50. ¿Cuánto paga la demanda? ¿Cuánto pagamos nosotros en nuestras casas por ese gas? $1.50. Nos faltan $2 más que los pone el Estado. Ahora, Entonces no es el 50%. en invierno, Un poco más del 50%. en invierno es mucho más. En invierno, porque eso es de lo que producimos, ¿sí? De producir localmente. Trabajo argentino, en las cuencas, en Neuquén, en Austral, en todos lados. Ahora, en invierno nos falta un poco, porque nosotros en nuestros hogares prendemos las estufas a rolete y la demanda explota por 3, por 4. Entonces, en invierno nos falta todavía. Estamos haciendo el gasoducto nuevo. Gas tenemos en el subsuelo, pero hay que sacarlo y tenemos hoy una restricción de transporte, ¿no? Entonces hay que ampliar la infraestructura. Entonces, ¿qué hacemos en invierno? Importamos gas, los famosos barquitos de GNL. ¿Cuánto sale ese gas? Hoy explotó por la guerra, el precio se fue a las nubes. $40 debe estar. Sí. ¿Y cuánto termina siendo acá por millón de BTU? $2 más. Entonces, fíjate, el usuario paga $1.50 de $4 más que está por encima. Claro. 2 que paga el Estado a los productores y 2 que paga el Estado para importar, que lo hace Enarsa, una empresa pública. Entonces, fíjate todo lo que falta todavía para que los usuarios paguen el costo pleno de tener gas en las casas. Pero acá viene otra discusión. ¿Qué es? Si yo tengo además déficit fiscal, entonces el Estado paga mucho de subsidio. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para ir reduciendo esa carga que además después genera inflación y un montón de problemas? Y es dinero que no lo puedes destinar a otros fines sociales. Hoy que hablamos de ingreso social universal y todo eso, si el Estado tiene que pagar el gas importado, no lo puede destinar a esos fines. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, voy a aumentar las tarifas, ¿no? Entonces, hace audiencias públicas y las aumenta. Vos recién decías 2016. ¿Qué quiso hacer el gobierno en esa época? Aumentar las tarifas, pero de un sacudón, ¿no? De un solo golpe. Y ahí vino la Corte Suprema, el fallo CEPIS, y le dijo, no, usted lo tiene que hacer de manera gradual. Tiene que ir de a poco, tiene que ir avisando, tiene que hacer una escalerita, entonces tiene que ir siguiendo los ingresos de las personas, etc. Entonces ahí se morigeró un poco. Después con el cambio de gobierno, ni siquiera eso, o sea, se topió y se frenó todo. Ahora, esa es una discusión. ¿Cuán gradual o cuán brusco haces el incremento de tarifa? Para acercarte al costo que vos tenés de producirlo o de importarlo. Y después viene la tercera discusión, y con esto termino, que es, ¿qué tipo de usuario tiene que pagar cuánto de esa tarifa? Y ahí está la segmentación. Debo decir, mira, hay algunos que pueden pagar el 100%. Otros que podrán pagar según sus ingresos salariales un 80%, y hay otros que no pueden pagar nada. Entonces ahí viene la ayuda social con la tarifa social. Me quedó clarísimo, clarísimo, Juan José. Te agradezco mucho. Te quiero seguir preguntando, pero se nos fue, ya faltan 2 minutos para irnos. Te agradezco mucho, Juan José Carabajal. Bueno, no escuché el final, pero bueno, ha sido un gusto. Estamos en contacto a disposición. Gracias. Hasta luego. Juan José Carabajal.